Bienvenidos a ABC Vinos. Hoy vamos a seguir con los factores de calidad que le imprimen sus características a los vinos, ahondando en los trabajos que realiza el hombre en las viñas. Vamos a tratar temas como la toma de decisiones de un viticultor a la hora de plantar un viñedo, los diferentes tipos de poda que realiza, las operaciones de poda en verde y los tratamientos que le aplica al viñedo para prevenir enfermedades. Empezaremos el programa de hoy explicando en qué consisten los sistemas de conducción. Para conducir un viñedo, el viticultor toma ciertas decisiones como la disposición de las plantas, la densidad de plantas por hectárea, la orientación de las filas de vides, la forma de conducción, es decir, la geometría de la vid, la poda, el raleo y el deshoje de la vid. Con respecto a la disposición de las plantas, podemos argumentar que es independiente de la densidad de plantación. Cuando hablamos de disposición, nos referimos al modo en que se distribuyen cierta cantidad de plantas en un viñedo. Esto depende de varios factores como pendientes, tipo de cosecha, es decir, si es manual o mecánica, obstáculos en el viñedo, etc. La disposición puede ser regular o irregular. Las regulares son las más utilizadas y siempre se tiene en cuenta la distancia entre filas y plantas. La densidad de plantación varía notoriamente de un viñedo a otro, teniendo valores desde 1000 hasta 10.000 plantas por hectárea. A lo largo del tiempo, en la historia de la viticultura, se pasó de altas a bajas densidades y viceversa. Actualmente, muchos de los nuevos viñedos se plantan con densidades aproximadas de 5.000 a 6.000 plantas por hectárea. La decisión sobre la cantidad de plantas por hectárea depende de diversos factores como la calidad del suelo, rendimientos y la calidad del vino a elaborar, entre otros. Al plantar con alta densidad, se busca que las plantas compitan entre sí. Cuando se hace esto, la producción es menor. Lo que resulta es un efecto favorable si lo que se busca obtener son vinos de calidad en suelos adecuados para realizarlos. La orientación de las filas está directamente relacionada con el clima de la región y el desarrollo de los frutos. Pero también está ligada a la forma de conducción del viñedo, es decir, va a depender de la cantidad de insolación que el ingeniero agrónomo pretenda que reciban los racimos. Cada región orienta los viñedos de acuerdo con estas variables. La forma de conducción del viñedo está ligada a la poda y constituye un factor para la producción y calidad. Independientemente de la conducción que se le dé al viñedo, lo más importante es el equilibrio de la planta. Una planta en la que se cuida la relación entre las hojas y racimos va a dar a la larga mejores frutos que la que no mantenga esta relación. El equilibrio de la planta también varía con la edad de la misma. Los sistemas más utilizados en general son la espaldera, el parral y en menor proporción el vaso. El parral es un sistema de conducción cuya característica principal es que se dispone la vid sobre una estructura alta que puede tener hasta 2 metros. En el sistema tradicional, se sitúa una planta en el centro cada 4 postes y se sostiene con la malla de alambre el follaje en forma de techo. Los racimos penden debajo de este techo y se genera un microclima. En zonas de mucho sol, este sistema sirve como protección para la uva. La espaldera es mucho más baja. Hay distintos tipos de alturas y de disposición de los sarmientos. Lo que es importante para entender cómo es este sistema de conducción es su disposición en filas de vides separadas por corredores. Estos corredores facilitan el trabajo de vendimia y posibilitan la utilización de máquinas cosechadoras.
Finalmente, el vaso es simplemente un sistema donde la vid se sostiene por sí misma. El tronco principal sobresale del suelo no más de 1 metro y el follaje se dispone de manera similar a un pequeño árbol. Hasta aquí les hemos presentado las diferentes formas de conducción que tiene un viñedo. Antes de desarrollar los sistemas de poda y sus objetivos, veremos la influencia de la edad del viñedo en función del tipo de vino que se quiere obtener. En general, cuando se habla de la edad de un viñedo, se hace referencia al año de plantación de las primeras plantas que formaron ese viñedo o bien a un promedio de edad de las plantas que forman ese viñedo. Las edades de las plantas no siempre son parejas, ya que hay algunas que se enferman y es necesario reemplazarlas. Es tema de discusión cuál es la edad óptima de una planta. Si bien muchos ingenieros sostienen que en la primera cosecha de un viñedo ya se puede obtener un vino de calidad correcta, la mayoría de los ingenieros consideran adecuado esperar un par de años para que comience a dar frutos de calidad. A medida que pasan los años, siempre y cuando se hagan los trabajos de campo correctamente, las plantas van a ir balanceándose y dando frutos de mejor calidad. El momento óptimo muchas veces se encuentra entre los 10 y 40 años. Luego comienzan a bajar sus rendimientos, pero como sostienen muchos enólogos, sigue subiendo la calidad. Dependiendo de qué tipos de vinos elabore una bodega, serán más apropiadas las vides viejas o jóvenes. Y ahora sí, veamos en qué consiste la poda. La poda es la operación o conjunto de operaciones que modifican el desarrollo natural de la cepa, adaptándola a las necesidades del productor. Esto se logra mediante cortes que se ejecutan a los sarmientos, brazos, excepcionalmente a los troncos, así como en las partes herbáceas, pámpanos, hojas y racimos. Se designa poda de invierno a aquellas operaciones que se realizan durante el reposo de la planta. Este período se extiende desde la caída de las hojas hasta el momento de la brotación en primavera. Otras operaciones tienen lugar durante el período de actividad de la planta y se las denomina operaciones en verde, cuando se realizan raleos y deshojes. Los objetivos generales de la poda son dar a la planta en sus primeros años una forma determinada según el sistema de conducción elegido. Con la correcta poda, los años sucesivos, ya que la vid es una planta que vive mucho tiempo, se mantendrá el sistema de conducción elegido. También es objetivo de la poda tanto seleccionar las yemas que formarán brotes para la producción de racimos de esa cosecha, como preparar a la planta para futuras cosechas. Otra de las cosas que se busca es limitar los rendimientos y, por consiguiente, incrementar la calidad de las cosechas. Y por último, con la poda se intenta mantener el equilibrio entre la producción de frutos y la producción de madera y hojas. La poda está estrechamente relacionada con el rendimiento en cantidad de uva producida por cada planta. Las diferencias de producción de uva por planta determinarán vinos muy distintos. Por eso se dice que la calidad del vino se comienza a determinar en el viñedo. Una planta con más racimos va a dar una cosecha de rendimientos más altos, pero menos concentrados. Esa misma planta, con una poda más estricta, dará menos frutos más concentrados y este carácter se percibirá en el vino. Los cortes siempre se realizan pensando en la carga que se quiera dejar en la planta, considerando que las yemas van a dar brotes y frutos del año y que ya está formado el material para el año siguiente. Esto es, hay yemas que se desarrollan este año que se denominan principales y otras que están latentes y se desarrollarán el año siguiente. Por estas razones hay que tener cuidado al hacer el corte. En el siguiente esquema mostramos cuáles son los cortes correctos e incorrectos. Para que se realice una satisfactoria poda y que no se lastimen las yemas, debemos no efectuar un corte en exceso, no podar en inclinación contraria y que el corte no se realice muy cercano a las yemas. La poda en verde comprende las acciones de despuntar y despampanar la vid.
Los raleos de racimos se pueden realizar antes del envero, es decir, en la etapa inicial de la maduración de la uva o en la etapa final. Se eliminan los racimos mal posicionados. El raleo es una operación cuya finalidad es bajar la carga de racimos de una planta. Luego de los raleos, la planta puede disminuir su carga hasta la mitad de la inicial. Esto trae una directa disminución del volumen de producción. Si se desecha la mitad de la uva, se producirá la mitad. Esta disminución del volumen tendrá como consecuencia una clara mejora en la calidad de la uva. Esta práctica encontró muchas veces cierta resistencia por parte de los agricultores que estaban acostumbrados a trabajar para lograr más y más volumen. Muchos ingenieros, unas semanas antes de la cosecha, ralean racimos para obtener más concentración durante los últimos días de la fase de maduración antes de la cosecha. También se realizan despuntes de brotes durante la maduración de los granos para que la planta concentre toda la energía en los granos y no en el crecimiento de los brotes. Los deshojes se practican cuando se necesita optimizar la insolación durante la fase de maduración. Se cortan las hojas situadas en la base del brote alrededor de los racimos, siempre guardando estrecha relación entre el nivel de hojas y racimos. Hasta aquí hemos descrito la operación de la poda. Antes de continuar, tomemos un descanso. Conozcamos esta vez las partes que componen una botella de vino. El vidrio es el material que se usa hoy para la comercialización y guarda del vino. Su utilización para la fabricación masiva de botellas es relativamente reciente. La botella de vino comenzó a utilizarse de manera habitual en el siglo XVII. La botella de vino permite una agradable presentación del vino, pero no es solo una cómoda presentación. Se debe considerar que es el medio adecuado para el mejor desarrollo y correcta conservación de un vino. Una botella consta de las siguientes partes. De arriba hacia abajo, un abultamiento llamado gollete y un cuello seguido del tronco. La parte superior del tronco de la botella se llama hombro y la depresión de la base se conoce como cúpula. Los fabricantes de botellas ofrecen formas bastante variadas, generalmente adaptadas a los hábitos regionales. Las más utilizadas son la bordelesa y la borgoñona. Las posibles variaciones están dadas en la altura total, la altura del cuello, la forma de los hombros, la conicidad del cuerpo de la botella y/o el color del vidrio. Veremos a continuación algunas de las enfermedades de los viñedos y sus tratamientos correspondientes. Enumeramos las principales plagas en el viñedo. Las plagas más frecuentes son los gusanos, los insectos, las aves, algunos animales y la filoxera. Comenzamos por presentar el gusano nematodo. Son gusanos microscópicos que atacan las raíces de las viñas. El tratamiento es muy difícil. Se previene eligiendo raíces resistentes. Cada viñedo tiene diferentes plagas. Entre las que se encuentran más frecuentemente están las hormigas, las orugas, las moscas, las avispas y las arañuelas, las aves y otros animales. En algunos países son muy destructivos. Hay zonas donde las aves, conejos, jabalíes, topos, caracoles y zorros se alimentan de las diferentes partes de la planta. Esto se soluciona cercando los viñedos o poniendo telas sobre estos, siendo ambas soluciones muy costosas. Se llaman enfermedades criptogámicas a aquellas cuyo origen es un hongo. Existen diferentes hongos que causan diferentes enfermedades en los viñedos. Las regiones de más humedad son más propensas a estas enfermedades. Para evitar esto es que se realizan tratamientos de prevención como sacar hojas para airear más los racimos y quitar racimos para que no estén tan pegados. Las enfermedades de este orden se pueden combatir haciendo regularmente aplicaciones de prevención. En viñedos de climas muy húmedos se necesitan más curaciones al año que las que precisan los viñedos de climas más secos. La peronóspera junto al oidio son las enfermedades que más daños causan a nivel de rendimientos. Primer síntoma de peronóspera es lo que se llama mancha de aceite en la hoja.
Se trata de una mancha más clara, bien visible en la cara superior de la hoja. Este hongo ataca a las hojas hasta hacer que la planta las pierda y, como consecuencia, afecta el proceso de fotosíntesis. El cobre es lo más efectivo para combatir a este hongo. Se aplica junto con cal y se rocía sobre las plantas. Oidio. Este hongo ataca las hojas y las uvas. Las uvas afectadas están recubiertas por una capa gris y se van agrietando. Una vez instalado, el oidio es muy difícil de combatir. Por esto es importante la prevención. La solución más utilizada es la que se conoce como el caldo bordelés: azufre, cal y agua. Por último, hablaremos de la Botrytis cinerea. Si bien es un hongo nocivo, debemos aclarar que en algunos casos, cuando ataca la planta en condiciones especiales de clima y la uva se encuentra en maduración, puede dar como resultado excelentes vinos dulces. Comenzaremos por diferenciar los dos casos. La Botrytis es un hongo que, si ataca uvas poco maduras, las infecta de tal manera que muchas caen al suelo antes de ser cosechadas y el resto se pudren en el racimo. A esto se lo denomina podredumbre gris. Es difícil combatir la Botrytis instalada en un viñedo. El trabajo debe concentrarse en la prevención, dando buena aireación a los racimos y hojas. Pero en el caso de que ataque uvas maduras y listas para cosechar, con un clima que alterna mañanas húmedas y tardes secas, se producirá la podredumbre noble. Esto de ninguna manera se considera una enfermedad, al contrario, es el principio para poder elaborar grandes vinos dulces. Los filamentos del hongo van perforando las uvas maduras y éstas, sin oxidarse, van perdiendo volumen de agua y ganando concentración de azúcares y ácidos. A continuación veremos el ciclo que realiza la filoxera y sus consecuencias en la historia de la viticultura. La filoxera es un insecto nativo de la costa este de los Estados Unidos. Tiene un ciclo de vida que comprende desde adultos alados hasta larvas que se alojan en las raíces de las vides. Esta es la fase más destructiva para las plantas, ya que las larvas se alimentan de las raíces. Esto causa que la savia se escape por las perforaciones y la planta se seque. Las plantas nativas de los Estados Unidos desarrollaron resistencia a la filoxera, formando callos en las heridas que impiden el derrame de savia. La filoxera es una peste endémica en los viñedos de casi todo el mundo, salvo en algunos lugares como Chipre y Chile. Actualmente no hay un tratamiento que pueda combatir la filoxera. Solo se conocen tratamientos preventivos. Uno es el riego por inundación, que limita el desarrollo del insecto. El otro es el porta-injerto. Esto es, se utiliza la raíz de una planta resistente a la filoxera y se le injerta un pitón con 2 yemas de la variedad no resistente. El desarrollo y tipicidad de los frutos va a estar dado por la variedad injertada, la no resistente, y la raíz solo servirá de conducto. Con el intercambio comercial de estacas de vid entre América y Europa, en 1860 llegó la filoxera al continente europeo. Se propagó rápidamente por los viñedos y los devastó casi en su totalidad. Los productores de las diferentes regiones tuvieron que replantar las vides. En ese momento decidieron analizar, según las condiciones climáticas y composición de los suelos, cuáles eran las mejores áreas de cultivo y cuáles eran las variedades que mejor se adaptaban a las diferentes regiones. De esta manera, cambió el mapa vitivinícola de algunos países de aquel continente. Actualmente, si se analizan los diferentes mapas vitivinícolas de Europa, se ve cómo cada denominación de origen controlada tiene sus uvas que mejor se adaptan a las condiciones existentes. Pero, ¿qué son las denominaciones de origen controlada? Las DOC son áreas delimitadas reguladas a las cuales se les fijan diferentes parámetros como el rendimiento máximo de kilos de uva por hectárea, las cepas cultivadas, los métodos de elaboración, el grado alcohólico y la crianza. No basta con cumplir con los requisitos específicos de cada DOC. Los vinos deben pasar un examen organoléptico.
Este examen se realiza para determinar si los vinos cumplen con las características que representan la identidad del lugar. El viñedo que accede a una DOC debe reflejar esta cantidad en el vino que se elabora con todas estas regulaciones. Es por esto que muchas DOC han ganado prestigio más allá de sus límites regionales y hasta en algunos casos, muchas de ellas son copiadas. Algunos ejemplos son el champán, el jerez, el cognac o el famoso vino Beaujolais, entre muchas otras. Las DOC constituyen un intento para garantizar la calidad de los vinos de una región. Antes de despedirnos, conozcamos una variedad que ha ganado prestigio en los últimos años. El Malbec es una cepa tinta. Se trata de la uva que ha dado fama mundial a los vinos argentinos. Es originaria de la región francesa de Bordeaux, pero característica del sudoeste de Francia. El Malbec encontró en la Argentina las condiciones ideales para su desarrollo. Su adaptación a los climas y suelos locales ha sido muy exitosa, a tal punto que la excelencia lograda por los vinos argentinos prestigió internacionalmente la variedad. Tratada de manera adecuada, puede dar vinos de muy alta calidad, de color, aromas y sabores intensos. Es apta para elaborar vinos tanto para ser consumidos en su año de cosecha como para la guarda. Su color característico es rojo púrpura y con ella se elaboran vinos con gran concentración de color. Se utiliza en varietales y también puede emplearse para vinos de corte. Los aromas y sabores más comunes en los vinos elaborados con Malbec son ciruelas, moras, frambuesas y pimienta negra. Recordemos lo que aprendimos hoy. Vimos las decisiones que debe tomar el viticultor para dirigir las vides, los sistemas de conducción del viñedo, las operaciones de poda para que se logre el vino que se quiere obtener. Vimos también las enfermedades más frecuentes que puede sufrir un viñedo y cómo combatirlas. Enumeramos algunas de las plagas que han revolucionado las formas de plantar las vides y así lograr vinos de excelente calidad y personalidad. Espero que hayan aprendido y disfrutado del programa de hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de ABC Vinos.